con Toñi estuvimos en Costa Rica, como mencionamos, y hicimos la primera presentación del disco de los 25 años y la primera presentación en España la estamos haciendo hoy aquí en España. Gloria a Dios, en Nueva Vida. Así que me gustaría que le diéramos un aplauso al Señor que nos ha permitido ver todo esto. Y me gustaría que Toñi diera un saludo y comparta lo que está en su corazón. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Están todos bien? ¿Sí? Se les ve muy bien. Bueno, le damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único bueno, justo, el que lo hace todo bien. Uno ahí va siguiéndole, pero Él es el que lo hace todo bien, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay alguna persona aquí, no suele pasar, pero a lo mejor hay alguna persona aquí que siente como que, sí, la vida cristiana y te dicen y haz esto y tú confía y el Señor está contigo, pero a veces uno como que le cuesta, ¿no? ¿O soy yo solamente? No, ¿no? Dos. No. Pero en el día de ayer estábamos meditando lo que el Señor hace y cómo lo hace. Me acordaba de María cuando está en la tumba de Jesús y ella llora, porque todo el mundo parece que se da cuenta que Jesús ha resucitado, pero ella está como perdida. ¿Qué voy a hacer ahora? Aparentemente el Señor Jesús no estaba. Confiaban en Él que iba a estar con ellos físicamente siempre y de repente no lo ven. Y se acuerdan, ¿no? Se acuerdan de la historia, se acuerdan que Jesús está ahí, ella no lo reconoce, no sabe qué es, y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y ella de repente le dice, maestro, y le dice Raboni, ¿no? Y le dice, ahora veo que estás ahí, Señor. Simplemente muchas veces pensamos que el Señor, no, le decimos, no, es que se han llevado a mi Señor, Él ha muerto, me ha dejado aquí solo o sola con mis problemas, solo oro, pero Él no está. Este es el día de tu visitación. Hoy es el día en el que el Señor nos dice, yo sigo aquí, yo sigo aquí. A veces no le reconozco, no le veo. Se han llevado a mi Señor, está muerto. Pero el Señor te dice, aquí estoy. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él vive hoy. Él está más vivo que nunca. El mundo dice que no, pero nosotros sabemos que nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios vive. Él vive para siempre y siempre. Ha resucitado para tu beneficio y para mi beneficio. Y hoy le reconocemos. Aquí estás, Señor. Aquí estás, Señor. Para hacer todo aquello que yo pensé que ya no ibas a hacer. Para escuchar todas esas oraciones que pensé que ya no estabas escuchando. Él está aquí hoy. Abra su corazón, que Dios le bendiga, le llene, le colme de bendiciones para salir por esa puerta y dar a un mundo que cree que Jesús está muerto. Pero está vivo, está vivo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, es muy bonito compartir como matrimonio porque cuando Toñi y yo vamos a predicar, yo nunca le pregunto ni ella a mí de qué vamos a hablar porque nos gusta dejar que el Espíritu Santo sea el que hable. Y cuando ella estaba compartiendo eso, pues sentí la confirmación de parte de Dios del mensaje que Dios me daba para el día de hoy, que va a ser un mensaje muy breve, que consiste en que muchas veces los cristianos pasamos por problemas y por dificultades y a veces la gente se condena o se desanima y se viene abajo. Y yo lo que trato de compartir hoy es que no importa que tengas dificultades, no importa que tengas problemas, no importa que tengas adversidades, eso es normal. Y sobre todo es normal cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor me trajo un pasaje del que quiero hablar hoy, que es cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan al otro lado del mar. ¿Se acuerdan? Había habido multitudes, Jesús se queda despidiendo a las multitudes y envía a los discípulos al otro lado del mar. ¿Tenían los discípulos la palabra de Dios? ¿Tenían la orden de Jesús? Usted también la tiene.
pero al igual que ellos, se encontraron en medio del mar remando con viento contrario. Es decir, usted puede tener la palabra de Dios, usted puede puedes obedecer la palabra de Dios, estar en la perfecta voluntad de Dios y te encuentras remando contracorriente y no estás haciendo nada sino lo que Dios te había pedido. Y de eso quiero hablar, que aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún haciendo lo que Dios te ha pedido, es normal encontrar oposición. Pero allí, cuando estaban remando con viento contrario, Jesús vino pisando las olas que ellos tanto temían. Y es posible que tú estés haciendo la voluntad de Dios o que estés sufriendo por hacer lo que Dios te ha pedido. Eso es normal y yo te digo, sigue adelante y no te rindas, porque Jesús se va a acercar pisando las olas que tú tanto temes y te va a dar la victoria y vas a llegar al otro lado. Dale la gloria a aquel que tiene poder. Me gustaría que me deis un CD. Hemos hecho unos CDs y este se lo vamos a regalar al pastor Tomás y su esposa, Moreiva, que nos invitaron. Vamos a tener este CD. Estamos celebrando 25 años y yo estoy celebrando 30 años evangelizando, porque yo me convertí hace 30 años. Y la gente me dice, ¿cuánto tiempo llevas en el ministerio? Le digo, 30 años. ¿Cuánto tiempo llevas predicando? 30 años, porque el mismo día que yo me convertí, empecé a hablar de Jesús en un hospital. Sonría, porque allí estaba hablándole a un hombre alto español de todo lo que yo sabía de la vida cristiana. Sonríase, porque no me sabía ni un versículo. Le estaba contando de toda mi experiencia de pocas horas que yo tenía. Pero yo no sé lo que le pasó al hombre. Pero te digo que cuando yo compartí mi fe, cuando yo compartí mi testimonio, cuando yo le hablé de que yo no sabía ni tenía muchas palabras elocuentes, yo lo único que le podía decir a este hombre es que mi vida estaba vacía y Dios la había llenado. Que yo estaba perdido y Él me había encontrado. Que yo estaba caído, pero Él me había levantado. Y cuando yo le hablé a este hombre, yo no sé lo que le pasó a él, pero cuando yo me iba a casa y miré al cielo, supe que había un Dios allí arriba que me observaba, que estaba conmigo, que daba propósito y sentido a mi vida. Ya no tenía que buscar en nada que ofrecía el mundo, en ninguna filosofía ni en ninguna religión, porque cuando uno encuentra lo que andaba buscando, ya no tiene que buscar más. Así que me puse a danzar y a dar gritos de alegría. A mí no me habían enseñado nada de la alabanza, pero cuando Dios entra a tu corazón, uno salta de alegría. Y al día siguiente dije, Jesús es maravilloso, todo el mundo lo tiene que saber. Así que no importa la dificultad que estés pasando, habla de Jesús a la gente. Tu mejor mensaje teológico es tu testimonio, porque si no son solamente palabras. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. A lo mejor no te sabes toda la Biblia, te animo a que estudies la Biblia, te animo a que conozcas y escudriñes las Escrituras, pero también te animo que ahí donde estás compartas tu fe con los demás, porque la Biblia dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Y Dios va a estar contigo y todo el cielo va a apoyar el mensaje que tú llevas. Y después de 30 años predicando, acabamos de venir de Costa Rica y estábamos cantando estas canciones. Y bueno, se grabó en vídeo y gente en silla de ruedas se levantó de la silla de ruedas. Los cánceres desaparecieron. La gente que no podía ver bien empezó a ver bien. Los que no podían oír bien empezaron a oír. Todo está grabado y lo traeremos para que se cumpla la escritura del Salmo 22, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que aunque estés en medio del mar remando contra corriente, levanta su voz y sigue dándole la gloria a Dios, porque Él va a descender allí en medio de los problemas que tú tienes y los va a destruir, porque sus enemigos son como nada delante de Él. Sigue dándole la gloria, no te rindas, sigue creyendo. Bueno, vamos a tener este material en las puertas, va a estar aquí y allí. Y este material nosotros no le hemos puesto precio, normalmente cuesta 10 euros, pero lo vamos a dar por cualquier ofrenda que tú quieras dar. Tú tienes 5, 2, 10 o 20 o lo que quieras, puedes darlo y lo vamos a tener en las dos puertas. Con eso es una ofrenda misionera que nos va a ayudar a seguir evangelizando.
Cuando yo me convertí de verdad. Y cuando llegué a casa, por la mañana me desperté y dije, Jesús es maravilloso, todo el mundo lo tiene que saber. Y empecé a hablarle a todo el mundo y no he dejado de hacerlo. Vemos muchos milagros y los milagros ocurren por la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que ayúdenos con su ofrenda misionera y se lleva un CD. Nos gustaría que todo el mundo se lleve un CD. No le dé vergüenza, no le dé pena. Lo que usted pueda o quiera dar. Porque nada nos llevaremos al cielo, pero hay una cosa que sí nos vamos a llevar, son las almas que traigamos a los pies de Jesucristo. Aleluya, ese es el mayor de todos los milagros. Ese es el milagro de los milagros. Cuando alguien pasa de muerte a vida. Eso es lo único que merece la pena. No lo voy a leer porque no quiero predicar mucho, pero en Mateo 8 encontramos el pasaje cuando aquel hombre centurión, que ni siquiera era judío, para que veamos que Dios no hace acepción de personas. Él no era judío, él era un centurión romano y le pedía por su siervo porque estaba muy enfermo. Y mandó a gente para que entrevistaran a Jesús. Y él le pedía oración. Y Jesús dijo, fíjate, yo iré y le sanaré. ¡Qué maravilloso! Pero ocurrió algo más maravilloso aún. Este centurión, como era un hombre de guerra, estaba acostumbrado a dar órdenes. Él había entendido la jerarquía. Y él sabía que cuando decía algo a uno de sus soldados, lo iban a hacer. Él sabía que había poder cuando él hablaba. Él daba una indicación y se ejecutaba. Y cuando se encuentra a Jesús se da cuenta de que allí hay alguien más que un hombre cualquiera. No era el hijo del carpintero, era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el hijo del Dios viviente. Y de repente este hombre empieza a hablar y dice la Biblia que Jesús se maravilló. ¿Sabes que tú puedes maravillar a Jesús? ¿Puedes asombrar a Jesús? Dice que se maravilló, se asombró al ver la fe de este hombre. Significa que Jesús se puso contento al ver la respuesta de este centurión. Repito, ni siquiera era judío, ni siquiera era hebreo, era romano, era un centurión. Se maravilló. Por el contrario, cuando llegó a Nazaret, como nadie creía en él porque lo conocían demasiado, conocían a su familia, dice, no hemos comido con él, no hemos estado con sus hermanos y con su madre, no vieron al Hijo de Dios, vieron al hijo del carpintero. Y dice en Marcos 5, a continuación, dice que no pudo hacer allí ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos. Y dice que Jesús se asombró. Así que el asunto de la fe maravilla o asombra a Jesús. Y a Jesús le gusta ver hombres y mujeres que tienen fe. Jesús se pone contento cuando se acerca a alguien a él y le cree, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, a Jesús con fe, Jesús se agrada, se pone contento y se maravilla. Yo creo que se sonríe, porque él sabe que cuando un hombre o una mujer se acerca a él con fe, el milagro está asegurado, el milagro está garantizado, porque todo es posible al que cree. Nada es difícil para Dios. Dale gloria a aquel que tiene poder para mover las montañas. Este hombre conocía el poder de la palabra. Él tenía autoridad y la ejercía. Y el centurión le dijo, no hace falta que vengas. No hace falta ni que entres a mi casa. No soy digno de que entres. Todo lo que yo necesito es que tú lo digas. Todo lo que yo necesito es que tú hables. Porque él dijo, yo soy un hombre puesto en autoridad y cuando yo digo algo, se hace. Lo único que yo necesito es oírlo. Que salgan de tu boca las palabras y yo sé que mi siervo sanará. Y de repente Jesús se maravilla y dice, no he hallado a nadie con tanta fe. Ve y como creíste, te sea hecho. Y cuando llegó a la casa, el siervo había sido sanado en la misma hora que Jesús había hablado. Todo lo que quería el centurión es que Jesús lo dijera. Todo lo que necesitaba es que Jesús hablara. Y allí estaban los discípulos remando
contra el viento. Tenían la orden de Dios, estaban siguiendo la palabra de Dios, estaban trabajando con Jesús de tal manera que no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús les da la orden, ellos lo oyen, lo están obedeciendo, pero tienen miedo porque van a naufragar. Las olas están hundiendo la barca, ellos tienen temor, el viento es contrario, ya no pueden más y se van a rendir. Y de repente me imagino en la neblina, entre las olas, ven una figura y se asustan y empiezan a dar gritos de pánico. ¡Ah! Sonría. Marineros fortachones allí gritando. Y Jesús dijo: soy yo. Y cuando todos estaban asustando, porque claro, Jesús caminaba sobre el agua, de repente Pedro, que parece como que era al que más le costaba. A mí me cae bien Pedro porque todos nos parecemos a Pedro. Si usted no lo sabía, le acabo de informar. A todos nos cuesta. Y de repente Pedro, en vez de asustarse, salta la chispa, la llama de la fe, se enciende en él y dice: si tú eres Jesús, que yo también camine. Y de repente, cuando todos estaban asustados y se hundía la barca, las olas golpeando, de repente Jesús dijo: ven. Antes de que Pedro saliera de la barca, el milagro ya estaba hecho. Antes de que Pedro pisara las olas, ya el milagro estaba asegurado porque Jesús lo había dicho. Y así fue, caminó sobre las aguas, sí, dudó y se hundía, pero clamó a Jesús y Jesús lo sostuvo por su mano y volvieron los dos juntitos caminando a la barca. El único que caminó sobre el mar se llama Pedro, porque se atrevió a creer. Y también, como el centurión le pidió: di la palabra, y Jesús dio la palabra y ya el milagro estaba hecho. Antes de que el centurión llegara, ya estaba el milagro asegurado. Antes de que pusiera el pie sobre el agua, ya estaba el milagro hecho. Y quiero decirte que nosotros también tenemos una palabra. La Biblia dice que por su herida fuimos todos nosotros curados. Por la fe tu milagro está asegurado y garantizado. Dale fuerte el aplauso al Padre, fuerte el aplauso al Hijo, fuerte el aplauso al Espíritu Santo. Si Él dijo, Él hará. Si Él habló, Él ejecutará. Sigue remando, sigue avanzando. Dios está contigo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Ponte en pie y aplaude fuerte, fuerte, fuerte al Padre que envió a Jesucristo. Ponte en pie y aplaude fuerte al Hijo de Dios que pagó el precio. Ponte en pie y aplaude fuerte al Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros y está contigo para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, para que tengas victoria, para que tengas victoria, para que tengas victoria. Oh, gloria, gloria. Esto es para ti, Jesús. Gracias. Y dice que cuando recibieron, en Juan 6:21, cuando recibieron a Pedro y a Jesús caminando juntos sobre el mar en la barca, dice que al instante, en la versión original dice, y al instante la barca tocó tierra firme. Yo con un mapa medí los kilómetros que habían recorrido, porque la Biblia te da la cifra, dice que habían recorrido 30 o 40 estadios hasta llegar al otro lado. Te da el punto de origen y el destino. Y yo medí con una escala y faltaban como 20 kilómetros para llegar al destino. Y la versión original, Reina Valera, dice enseguida, pero en el original dice al instante. Tocaron tierra firme. Así que como Felipe, que era evangelista y de repente estaba en un lugar y apareció en Azoto, cuando dejaron a Jesús entrar en la barca, llegaron al lugar de sus sueños. De un momento a otro, todo el esfuerzo desapareció. Y el Espíritu Santo está diciendo hoy a la iglesia: recuerda, no es con espada ni con ejército, te has esforzado mucho, has remado contra corriente, está bien, pero es hora de clamar a Dios. No es con espada ni con ejército, es por mi Espíritu, dice el Señor. Y Él te va a dar la victoria que nadie te podía dar, para que la gloria sea de Él. Y no digas tu brazo lo hizo, ni tu inteligencia lo hizo, sino que fue el poder de Dios que te llevó de un lugar a otro. Cuando hiciste todo lo posible, Él hizo todo lo imposible. Deja entrar a Jesús a tu barca hoy.
Si alguien ha caído, hoy es día de arrepentimiento. No hay que huir de Jesús, hay que acercarse a Jesús. Quiero invitarte a levantar las manos. Todo el mundo levante sus manos. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento, porque la Biblia dice que si alguno dice que no peca, miente. Dice, por cuanto todos pecaron. Pero la sangre de Jesús tiene poder para perdonar todos los pecados y sanar todas las enfermedades.